Buenas noches, profesor Opinares. La salud del grupo 12, a quienes le ha tocado analizar el nexo transferencial y el síntoma histérico clínico del caso Schreber. En 1903, Daniel Paul Schreber, quien en vida fue un notable juez, escribió las memorias de un enfermo nervioso, el cual sería una extraordinaria crónica de lo que autorregistró a raíz de lo que él llamaría sus vicisitudes personales. 8 años después, Sigmund Freud publica la indagación psicoanalítica sobre este caso, el cual ya había despertado un gran interés en la comunidad psiquiátrica. Todo ello quedaría plasmado en el 12º volumen de las obras completas de Sigmund Freud. Dentro de este marco, el presente trabajo monográfico desarrollará el nexo transformador a través de cómo llegó el caso a Sigmund Freud, los vínculos y las características sintomatológicas, así como cuánto duró el malestar en Paul Schreber. Por otro lado, se tratará el síntoma histérico clínico mediante la historia clínica y en la descripción de todas las crisis que tuvo, uno de los casos más complicados del padre del psicoanálisis. Empezando con el nexo transformador, vamos a decir cómo llegó el paciente, aclarando que el paciente realmente nunca llegó a entrevista con Freud. Empezó con Jung leyendo las memorias de Schreber en 1906, el cual le escribe a Freud mediante su intercambio epistolar que tuvieron. Le responde él con algunas observaciones teóricas sobre la paranoia. Luego, un año después, le responde con el posible nexo entre la homosexualidad y la paranoia. En 1910, durante el Congreso de Nuremberg, Freud recién conoce el caso y le nace, por fin, leer el libro de las memorias. En 1911, Freud publica el análisis sobre un caso de paranoia descrito autobiográficamente. Desgraciadamente, Scherer muere el 14 de abril, meses después de haberse publicado el libro. Continuando con el tiempo de malestar, vemos que en el año de 1884 se presenta la primera crisis. La sintomatología presenta sus primeros avistamientos cuando Scherer tenía 42 años de edad, al ser internado por el Dr. Flechig durante un periodo de 6 meses, a causa de una depresión moderada causada por su desgastante trabajo, como él atribuye. Después de haber sido curado y tratado farmacológicamente, Scherer se mantuvo totalmente calmado durante los 8 años posteriores, solo con la inquietud de no haber tenido ningún hijo con su matrimonio. Después de esto, en 1893 atraviesa una fase de sueños extraños y pensamientos raros. Los sueños remontaban a su primera crisis y los pensamientos eran acerca de ser una mujer durante el acto copulativo. Casi a finales del año pasó su segunda crisis, lo que después lo llevó a ser internado nuevamente. Su regreso a la clínica Septic, el doctor Flechig le da un diagnóstico de hipocondría de persecución. A los 3 meses de permanencia en el hospital se le presenta una fuerte excitación nerviosa con una depresión profunda. En febrero de 1894 escribió una agudización de su depresión nerviosa, lo que fue diagnosticado mucho antes, y en junio del mismo año se traslada a un santuario privado durante 12 días. En el año de 1902 desata su tercera crisis y última, después de la muerte de su madre y su esposa, motivo por el que finalmente es internado de forma permanente en la clínica Tassen, donde permaneció sus últimos días de vida. Bien, continuando con la recopilación general de síntomas, se han recopilado los síntomas de forma global, los cuales Freud los va a analizar y los va a interpretar de acuerdo a los postulados psicoanalíticos y a los elementos con los que contaba en esa época. Estos síntomas se van a desarrollar también en el segundo capítulo o la segunda tópica, los cuales cuentan con la anamnesis y la historia clínica. Bueno, con respecto al insomnio, a raíz de la segunda enfermedad, se va a dar en él un martirizador insomnio y su enfermedad se va a agravar. Con respecto a los intentos suicidas, él deseaba la muerte y en alguna ocasión deseó ahogarse en el baño y en otra deseaba o pedía el cianuro. Con respecto a las ideas de persecución, hay ideas de persecución, previo a esto hay ideas hipocondríacas, las cuales se van a exteriorizar o se van a ver reflejadas en su conducta. Hay queja de reblandecimiento del cerebro y tenía creencias de que iba a morir pronto. Con respecto a las ideas de daño, él se siente perseguido y perjudicado, especialmente por el doctor Fletching, a quien va a llamar homicida o asesino de almas. Con respecto a las ideas delirantes, él quería tener un trato directo con Dios, se sentía un juguete de los demonios, creía ver milagros, vivir en otro mundo, creía que sus órganos se podían destruir y gracias a los milagros divinos estos se podían regenerar. Creía que en su cuerpo habitaban nervios femeninos, los cuales al ser fecundados por Dios se iban a crear hombres nuevos. Con respecto a las alucinaciones, ya sean táctiles, auditivas o visuales, estos a través de los espejismos visuales y auditivos que van a ser perturbados a las anestesias, los cuales van a afectar su sentir y pensar. Él creía que había milagros en su cuerpo, los cuales lo corroboraban con las voces que dice hablaban con él.
Con respecto a ideas de masculación, él siente que hay un cambio de órganos de hombre a mujer y hay una mudanza a mujer. Con respecto a ideas de grandeza, él quería ser objeto del milagro divino. Ahora les voy a explicar un poco sobre la anamnesis. Su nombre completo fue Daniel Paul Schreber. Él nació el 25 de julio de 1842 en Leipzig, Alemania. Él fue juez, escritor y autobiógrafo. Pasando los datos familiares, tenemos la definición y el análisis de la conducta problemática, ¿no? El padre de Schreber lo escribió como un introvertido pensante, con un ego de sabio que posee pensamientos altruistas, ¿no? También se dice que sufrió un episodio de hipocondria con un intento de suicidio, y otro motivo de su enfermedad en 1893 fue el distanciamiento de su esposa, ¿no? Y la insatisfacción por no haber engendrado ningún hijo. Instaura también en su psique una idea de dominante, esto es la de su transformación en mujer, ¿no? La idea delirante se encuentra en la propia autobiografía del paciente y es apuntada por Freud. Sufre de depresión agitada, inicialmente caracterizada por importantes delirios y alucinaciones de tipo hipocondríaco, ¿no? Y nihilista, que dio paso a un exaltado síndrome de persecutorio esquizofreno con alucinaciones y delirios de abuso sexual, influencias divinas, milagrosas e ideas sobre una cosmología fantástica. Respecto a su historia clínica, durante su vida adulta pasó por 3 crisis, las cuales respecto a cada una de ellas tuvieron un impacto muy importante respecto al desarrollo de su enfermedad. Durante la primera crisis podemos ver que pierde unas elecciones frente a un partido socialista. Ello originó que Paul entrara en una depresión moderada sin rasgos psicóticos hasta el momento. Sin mostrar mejoras, fue derivado a una clínica y posteriormente fue internado por un aproximado de 6 meses. Schreber tenía pensamientos suicidas, temores hipocondríacos respecto a la idea de cómo iba a morir, convicción irreal de pérdida de peso, aunque esto no fuera real. También uno de sus síntomas era la astenia y solía pensar que padecía de disforia. Todo esto sería el inicio de una posible psicosis. Bien, en la segunda crisis comienza en octubre de 1893. Se instala en Sonstein. Es donde emergen ideas hipocondriacas, tiene un alto grado de hiperestesia y susceptibilidad a la luz y al ruido. Empieza también los espejismos visuales y auditivos. Intenta suicidarse en el baño en reiteradas ocasiones. Los delirios empiezan a tener un carácter mítico y religioso. En 1899, el doctor Weber informa avances donde no parece daño de manera notable en su inteligencia, es reflexivo, posee excelente memoria y muy considerable saber, no solo en materia jurídica. Schreber luchaba por su emancipación, desmintiendo su delirio con el propósito de dar publicidad a memorias. En la tercera crisis. En julio de 1902 se levantó la incapacidad y al año siguiente aparece en memorias de un enfermo nervioso. Sostiene que ha recibido una misión y debe librarse mudado de hombre a mujer. La mudanza a mujer en sí fue el delirio primario, juzgado al inicio como un acto grave de daño y persecución. En segundo plano, se relaciona con el papel redentor, ya que se pensó que el cambio era para fines sexuales, pero el delirio de persecución sexual se transformó en el delirio de religioso de grandeza. Creía que el perseguidor era Fletching, pero luego se da cuenta que Dios era el perseguidor. Gracias.